Bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos historias antes de dormir. Y si por acaso aún no tienes sueño, no te preocupes. Esta historia puede acompañarte hasta que llegue el sueño. Si estás conduciendo, no sueltes el volante. Desde aquí puedo acompañarte. Y si estás cocinando, ten cuidado con los ingredientes. Te acompaño. Si te sientes solo o sola, no te desconectes. Quédate conmigo en esta mi frecuencia. Todo lo que soy, una voz para acompañarte. Historias antes de dormir. Inanna en el inframundo. Antes de que existiera la memoria, existí yo. Antes de que los hombres le pusieran nombre al cielo, yo ya lo habitaba. Antes de que alguien escribiera la primera palabra de amor en una tablilla de arcilla, yo ya lo había sentido todo. La euforia, el desgarro, la guerra que hay entre querer y perder. Me llaman Inanna, reina del cielo y de la tierra, señora del amor y de la batalla, la que porta el rayo en una mano y una flor en la otra, la que puede hacer llorar a un dios con una sola mirada y también puede destruir ciudades enteras si algo en mí está roto. Eso soy yo. Y aún así, hubo un día que no debió existir en mi historia, cuando escuché que algo venía de abajo. No era un sonido, no era exactamente una voz, era más parecido a un tirón, como cuando alguien que amas te jala la ropa desde lejos y tú volteas sin saber por qué. Venía del inframundo, de Kur, del lugar donde los muertos van a ser muertos para siempre. El lugar del que nadie regresa. El lugar que ningún dios visita porque ningún dios quiere saber lo que hay allí. Yo lo sentí y no pude ignorarlo, porque abajo en ese lugar sin luz y sin nombre está mi hermana. Ereshkigal, la que nunca eligió el inframundo, la que fue tomada de la superficie cuando era todavía joven, todavía luminosa, todavía capaz de reír, la que carga con el peso de todos los muertos del mundo, sin que nadie le pregunte nunca cómo está. Y yo, desde arriba, desde mi cielo, lleno de estrellas y adoradores y canciones en mi nombre,
Nunca he bajado a verla. Esta es la historia de lo que pasa cuando una diosa decide bajar. No porque sea valiente, sino porque hay algo que no puede seguir ignorando. La mañana en la que decidí bajar, no se lo conté a nadie. Bueno, se lo conté a mi sirvienta, Nishhubar, pero de una manera que no pareciera una despedida, sino una instrucción. Si en 3 días no he regresado, ve a los dioses, uno por uno, Enki, Enlil, Nana. Cuéntales lo que pasó. Llora si es necesario, arráncate el cabello si es posible. Haz lo que tengas que hacer para que alguien baje a buscarme. ¿Por qué tienes que ir tú? No le respondí, porque la verdad es que no tenía una respuesta que sonara sensata. Solo tenía ese tirón, ese peso que había estado cargando sin darme cuenta, que se había ido acumulando gota a gota durante siglos. La culpa de no haber ido antes, el miedo de no saber qué iba a encontrar, la pregunta que nunca me había atrevido a hacerme en voz alta. ¿Qué le pasó a ella? ¿Qué le pasó a mi hermana cuando se fue? ¿Qué se lleva el inframundo de una persona? ¿Queda algo? ¿Realmente queda algo? Me puse mis mejores ropas, la corona del cielo, los pendientes que me hacen sentir que pertenezco a algo eterno, el collar de oro que rodea mi cuello como una promesa y el pectoral que cubre mi corazón, no para protegerlo, sino para recordarme que tengo uno. El cinturón, el brazalete, el vestido real. Me puse todo, no por vanidad, sino porque quiero bajar siendo yo. Completa, sin dejar ninguna parte de mí afuera esperando. La primera puerta del inframundo no es lo que yo esperaba. No hay fuego. No hay gritos. No hay monstruos esperando devorarme. Pero sí hay un hombre.
Un hombre viejo, sentado en un banco de piedra, con una tablilla de arcilla en las manos y una expresión que no tiene ni crueldad ni compasión, solo procedimiento, como alguien que lleva miles de años haciendo lo mismo y ya no recuerda por qué empezó. Se llama Neti, guardián de las puertas del inframundo, el que decide quién pasa y quién no. Me miró de arriba a abajo con esa calma que solo tienen las personas que no necesitan impresionar a nadie. ¿Quién eres? Soy Nana, reina del cielo. Aquí no hay reinas del cielo. Voy a hablar con Ereshkigal. Espera aquí. Por primera vez en mucho tiempo no había nadie mirándome, no habían adoradores, no había nadie esperando que yo dijera algo sabio, algo hermoso o poderoso. Solo yo y el sonido del silencio del inframundo, que no es como el silencio de arriba. El silencio de arriba tiene textura, viento, pájaros, el rumor lejano de alguien que respira cerca. El silencio de aquí es otro. Es un silencio que parece estar hecho de todas las voces que alguna vez existieron y ya no. Ereshkigal dice: entrad, pero que entren como entran todos los que vienen aquí, por las reglas del inframundo, una puerta a la vez, y en cada puerta deja algo. ¿Y qué se tiene que dejar? Lo que se le pida. Lo miré. Él me volvió la mirada sin moverse. Y entendí algo que hasta ese momento no había querido entender. Ereshkigal también tiene reglas. También tiene un orden, también tiene un mundo que sostener, aunque ese mundo sea oscuro y nadie le agradezca lo que sostenga. Me la quitaron en la primera puerta. Neti extendió la mano sin decir nada. Y yo supe que quería. La corona del cielo. El símbolo más antiguo de lo que soy. El objeto que me dijeron desde pequeña que debía cuidar.
como si fuera mi propia vida. ¿Sabes por qué te la quito? Cállate, Nettie. Las leyes del inframundo son perfectas y no se cuestionan. Pero por dentro pensé otra cosa. Por dentro pensé, ¿quién soy? ¿Quién soy sin mi corona? No lo sabía. Esa era la pregunta que el inframundo quería que me hiciera. Y apenas acababa de empezar. Estos pendientes me los había dado mi madre. O eso me gusta creer. En realidad no recuerdo exactamente cuándo aparecieron en mi vida, pero siempre han estado, como algunas cosas que forman parte de uno desde antes de tener conciencia de uno mismo. Eran el color del cielo a medianoche, el color de las profundidades del mar, el color del luto en algunos pueblos y del lujo en otros. Arriba, cuando alguien me toca, es para adorarme, para pedirme algo, para depositar en mí su miedo o su deseo. Este contacto era diferente. Era solo el gesto mecánico de alguien que quita un objeto. Y aún así, esa fracción de segundo de piel sobre piel me pareció más íntimo que cualquier cosa que hubiera sentido en mucho tiempo. El collar era lo que me ataba a la superficie, no metafóricamente, literalmente. Cuando lo llevaba puesto, podía sentir el pulso de todo lo que amaba arriba. Las ciudades, los ríos, los campos sembrados, la gente que cantaba mis canciones sin saber que yo las escuchaba. El collar vibraba con todo eso. Era como llevar el mundo entero en el cuello. Cuando Nettie lo desató, sentí que algo se acortaba, no de golpe, sino como cuando un hilo muy tenso se va soltando fibra por fibra, hasta que de repente ya no está. Me quedé quieta esperando saber qué se sentía estar desconectada. Y lo que se sintió fue esto. Nada. Solo yo.
sin el ruido de los demás. Y no supe si eso era aterrador o era un alivio. El pectoral me lo quité yo sola antes de que Nettie tuviera que pedirlo, porque entendí algo. En la tercera puerta entendí algo que no había podido ver antes. Esto no es un castigo. Esto es desnudez. El inframundo no me está quitando cosas para hacerme daño. Me está quitando capas para llegar a algo. Para llegar a lo que hay debajo de todo lo que hay acumulado, siendo quien soy. El pectoral cubría mi corazón. No sé desde cuándo lo cargaba sin darme cuenta. No sé en qué momento decidí que el corazón era algo que debía protegerse en lugar de algo que debía mostrarse. Y por primera vez desde que crucé la puerta, sentí que el aire me tocaba el pecho directamente. Era incómodo. Era necesario. El cinturón era el objeto más antiguo que llevaba conmigo. Representaba algo que había ayudado a nacer. No solo hijos, también ideas, ciudades, amores, guerras, reconciliaciones. Todo lo que existe tiene un momento de nacimiento y yo he estado presente en más de lo que puedo contar. Cuando Nettie lo desató, el collar sonaba como si fuera la lluvia. Cada sonido era un recuerdo. Me quedé parada escuchando ese sonido hasta que desapareció. Luego levanté la mirada y noté algo que no había notado antes. Nettie también escuchaba. Con los ojos cerrados, la cabeza levemente inclinada, como si él también tuviera sus propios recuerdos atados a ese sonido. No le pregunté, pero por un segundo los dos fuimos solo dos seres escuchando el eco de lo que cansa. Este brazalete marcaba cuánto había hecho. Cada victoria, cada conquista, cada vez que algo imposible se volvió posible gracias a mí. Le cargaba sin pensarlo, como se cargan las cosas que se vuelven parte del cuerpo con el tiempo. Como el peso de tu propio nombre. Cuando Nettie lo retiró de mí,
Mi muñeca quedó desnuda. Y lo que sentí no fue lo que esperaba. No fue pérdida. Fue ligereza. Sin evidencia de nada. Pensé, así es como llegan todos aquí abajo, sin pruebas de lo que fueron. Y el inframundo les recibe igual. Esta puerta es diferente. No sé cómo explicarlo, excepto diciendo que el aire antes de esta puerta tenía otro peso, como si el umbral supiera lo que estaba a punto de pedirme. Nettie no extendió la mano, solo me miró. Y en esa mirada estaba todo. La pregunta, la espera y algo que casi parecía disculpa. Ahora el vestido, Inanna. Lo supe antes de que lo dijera. El vestido era lo último. El vestido era yo, no el objeto en sí. La tela, el peso, los recuerdos, lo que representaba era mi historia tejida, era la evidencia de quién soy para el mundo. Sin el vestido quedaría ¿qué? Eso quería saber el inframundo. Eso quería saber yo. Lo doblé. Sí, lo doblé. No sé por qué. Quizás porque incluso en el acto de soltar queda algo de hábito de cuidar. Y crucé.